porque nos vamos al rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Bueno, le damos la bienvenida a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión. Y te recibimos, Leopoldo, con lo que se dijo ayer. México es el país sin guerra más peligroso para los periodistas, según la investigación que hizo Reporteros Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Leopoldo? Platícanos un poco. ¿Cómo ves este tema de la libertad de prensa? Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por el espacio, un saludo a tu auditorio. Y sí, efectivamente ayer, 3 de mayo, se conmemoró el Día Internacional por la Libertad de Prensa. Y digo conmemorar porque no podemos celebrar un derecho que efectivamente es básico, es fundamental en democracias, de hecho es la piedra angular de cualquier sociedad que aspire a ser democrática, pero que se encuentra bajo asedio a lo largo y ancho del planeta, y en México pues nos encontramos en una situación sumamente alarmante. Efectivamente el país con una guerra no declarada, aunque sabemos que hay otro tipo de guerra, en la que encabeza la lista de países más riesgosos, más letales, el más peligroso del hemisferio occidental, y coincidirán conmigo que vaya que tiene competencia en la región con Nayib Bukele en El Salvador, Yamatei en Guatemala, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Cuba, etcétera, etcétera. Es decir, México es el país más peligroso de una región donde diversos autócratas de diferentes colores, incluido por supuesto también Bolsonaro en Brasil, están acosando y asediando a la prensa. Y el panorama no es halagüeño. El año pasado, en Artículo 19 documentamos una agresión contra la prensa cada 14 horas, prácticamente 2 al día. La mitad de esas agresiones son cometidas por autoridades públicas, sobre todo por autoridades del nivel estatal y municipal. Tenemos que los 40 meses del gobierno federal, que ya se cumplieron, en contraste con los primeros 40 meses de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya se registra el mayor número de asesinatos contra la prensa, con 33. Incluso hasta la Secretaría de Gobernación tiene un registro mucho mayor, ellos dicen que son 52, pero de los que hemos documentado en Artículo 19, con posible vínculo con la labor periodística de la víctima, hemos encontrado hasta el momento que son 33, y un incremento en el número general de agresiones de un 85% respecto al primer trienio de Enrique Peña Nieto. Por eso decimos, nada que celebrar. Al contrario, mucha indignación, y es momento de exigir condiciones seguras para la prensa en México. Leopoldo, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros y felicidades a Artículo 19 por su trabajo valiente y riguroso. La libertad de expresión siempre contrastada contra el Estado, y un siempre que quizá tengamos que matizar. Ahora hay otros agentes de este mismo Estado, no necesariamente gubernamentales, que también inciden, y el mismo Estado y sus agentes han encontrado modos para coartar la libertad de expresión a través del dinero, a través de las amenazas. ¿Cómo se juega ahora la libertad de expresión y cómo nos podemos dar cuenta que esta, además de, por supuesto, está en vilo por los asesinatos y las agresiones a periodistas, en el día a día, cómo se juega y dónde se juega esta libertad de expresión? Augusto, muy buenos días. Mira, yo coincido contigo. A las viejas formas de censura se suman nuevas. ¿Y a qué me refiero con las viejas formas? El dinero público del gasto de comunicación social, o conocido como la publicidad oficial, como forma de premio y castigo a las líneas editoriales. Nada más para poner un ejemplo, la Suprema Corte ordenó, a través de un amparo que promovimos desde Artículo 19, que el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, debe regular la publicidad oficial para que deje de ser utilizada como mordaza para los medios de comunicación, como condicionante a las líneas editoriales. Bueno, el Congreso no le importó lo que dijo el máximo tribunal. El 15 de diciembre se cumplió el plazo, no emitió la ley. Ya se acabó el periodo de sesiones de este año, el primero, el 30 de abril,
tampoco cumplió. ¿Por qué? Porque la clase política no se quiere amarrar las manos, quiere controlar las narrativas. Y me refiero a clase política porque ahí están todos los partidos con el interés en que la publicidad oficial siga siendo discrecional y arbitraria. Sumamos la violencia que ya comentaba al principio de la entrevista. Sumemos ahora el estigma desde el discurso público de los gobernantes, empezando por el presidente, pero no pocos gobernadores, como el propio gobernador Alfaro, que atacan recurrentemente a la prensa desde la palestra pública. Y tenemos también la desinformación pública, porque desde las tribunas de estos gobernantes, de muchos gobernantes en México y en el mundo, se dan datos o se da información que es falsa y que vulnera el derecho a la información de la sociedad. Efectivamente hay otros actores que entran al juego. Están las plataformas de redes sociales que tienen un poder inconmensurable en la narrativa sobre la discusión pública y que requiere que adopten estándares congruentes con el derecho internacional de los derechos humanos. Las entidades privadas no pueden controlar la conversación. Internet tiene que ser un bien público en donde las múltiples partes podamos incidir en la discusión pública. Pero además tenemos también los grupos de crimen organizado, que en nuestro registro representa el 6% de las agresiones. Eso parecería poco, pero que cuando hacemos un zoom in a las agresiones más violentas, a los asesinatos, tienen una prevalencia en la participación. Pero no van solos los grupos criminales, van en contubernio con autoridades locales. Y hay que sumar la impunidad. El 98% de los casos de crímenes contra la prensa quedan impunes. Y eso es el principal aliciente de que esto siga sucediendo. Entonces, se combinan viejas formas con las nuevas formas y nuevos actores para ejercer censura y tratar de controlar la narrativa pública. Así es. Leopoldo, aquí Eduardo, fíjate, empezaste un tema que creo que vale mucho la pena profundizar un poco más, que es el de las plataformas, que produce fenómenos completamente distintos de comunicación de unos años para acá. La adquisición, por ejemplo, de Twitter por parte de uno de los magnates más importantes del mundo, pues también pudiera ser que modifique, es decir, esto está cambiando día a día. Y esa puede ser, quizá, a ver qué nos explicas tú desde tu punto de vista, una área protegida de salvación del periodismo, las redes. Hola Eduardo, sí, mira, yo creo que ya de por sí Internet es un potenciador de libertades y de derechos. Obviamente no es totalmente un espacio, digamos, donde se pueda decir que están plenamente protegidos. También tiene sus claroscuros, por así decirlo. También es una puerta a la privacidad y a la intimidad de las personas cuando se quiere utilizar de mala manera, ¿no? En el caso de las plataformas de redes sociales, lo que tenemos es que cuentan con sus famosas normas comunitarias, que pocos o casi nadie las conoce, y tiene mecanismos de regulación que pocos o casi nadie conocen. Y lo que se está pidiendo a las plataformas de redes sociales es que adopten los llamados principios de Santa Clara, por el lugar donde fueron creados, en Santa Clara, California, en donde adopten estándares de derechos humanos, mecanismos de impugnación, es decir, si a mí me suspenden mi cuenta, me la bajan, me quitan un contenido, tengo que saber qué hacer, no me puedo quedar pasmado, como mucha gente se queda pasmada porque de verdad no se sabe qué hacer y cómo van a reaccionar las plataformas, y debe haber claridad de estas normas comunitarias en consonancia con los derechos humanos, y además mecanismos independientes de revisión, ¿no? Efectivamente está siendo un espacio donde se ha generado mayor flujo de información, la sociedad se ha ido apropiando de ellos, el periodismo independiente también, esa es una muy buena noticia, y por eso vemos con desconfianza cuando actores públicos, cuando los políticos, como el año pasado el senador Ricardo Monreal,
querían imponer una regulación a las redes sociales, porque además su premisa era, a la censura privada hay que transformarla en censura del Estado. Y no es esa la premisa, lo que hay que hacer es ensanchar libertad. Exactamente. Muy bien. Leopoldo, muchísimas gracias. Qué interesante. Muchísimas gracias, te vamos a estar molestando porque el tema es interesante y da para mucho más. Y te agradecemos que hubiera estado con nosotros aquí en los micrófonos de Así las Cosas, Jalisco. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Encantados. Bueno.